Hola chicos, en este video vamos a ver derivadas. Vamos a comenzar explicando las reglas de derivación y después vamos a hacer algunos ejercicios un poco más complicados. Vamos a comenzar por la función más básica, que es la función constante. Recordemos que la gráfica de esta función es una línea recta horizontal si tenemos nuestro eje de coordenadas x y la gráfica de esta función es una recta horizontal. Por ejemplo, nuestra función es y igual a 2. Nuestra gráfica es una recta horizontal para el valor 2 de y. ¿Sí? Siempre vale 2. La función siempre vale 2. Si por el contrario nuestra función es una constante pero negativa, en este caso y igual a menos 3, aquí a la altura del menos 3, supongamos que esto está a escala, vamos a tener una recta horizontal y el valor de y es siempre menos 3. Bien, esto es para recordar un poco lo que sucede con las funciones, que por ahí es muy útil cuando vamos a hacer aplicaciones de la derivada. Pero bueno, volvamos a las reglas de derivación. Cuando tengo una función que es una constante, la representamos en forma genérica como k, pero esta constante puede ser 2, 3, 4, 5, 1, menos 1, 20, un tercio, 2 quintos, puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser fracción, puede ser un decimal. Una constante, un valor numérico, ¿sí? La derivada de una constante es 0. Si mi función y es igual a una constante, y', es decir, su derivada es igual a 0. Y' significa la derivada de la función y. Si nuestra función se llama f de x, su derivada se va a llamar f' de x. Si nuestra función se llama g de x, la derivada de g de x va a ser g' de x. ¿Sí? Vamos con algunos ejemplos. Si tengo como función, ahora vamos a hacerlo con f de x, mi f de x es igual a 2, nuestra derivada, es decir, f' de x, es igual a 0. Si nuestra función f de x es igual a 5, nuestra derivada f' de x es igual a 0. Si nuestra función f de x es igual a 20, nuestra derivada f' de x es igual a 0. Si nuestra función f de x es igual a menos 2 tercios, por más que esto sea un valor fraccionario o sea negativo, sigue siendo una constante, vale siempre menos 2 tercios, su derivada también es 0. Bueno, por lo tanto, podemos deducir que la derivada de una constante es 0. Otra función que debemos conocer su regla de derivación es la función potencial. Como tenemos aquí, una forma genérica de expresarlo sería f de x es igual a x a la n, donde n representa una potencia. Esto podría ser f de x igual a x al cuadrado, x al cubo, x a la 1/2, etc. ¿Sí? Bien, cuando tenemos una función potencial de esta forma, x a la n, su derivada f' de x debe seguir esta regla. La potencia n baja aquí multiplicando y me queda n por x y al exponente n, al valor que tiene n, le resto 1, n menos 1. Esta es la regla de derivación. Veamos ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo que mi función f de x es igual a x al cubo. Entonces f', es decir, su derivada, f' de x va a ser igual a, este 3 va a bajar aquí multiplicando y nos va a quedar 3 por x y al exponente que tiene, que es 3, le voy a restar 1. 3 menos 1. Entonces, la derivada f' de x es igual a 3 por x al cuadrado, porque 3 menos 1 es igual a 2. Vamos con otro ejemplo. F de x es igual a x a la 18. Entonces, f' de x
va a ser igual a el 18 que está aquí, va a bajar acá multiplicando y nos va a quedar 18x elevado a la 18 menos 1. Entonces si acomodamos este exponente nos queda 17. Entonces podemos decir que f' de x es igual a 18x a la 17. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un exponente negativo. F de x es igual a x a la menos 5. Esto también es una función potencial por más que la potencia sea negativa. F' de x va a ser igual a el exponente baja multiplicando como está y nos queda menos 5 por x a la menos 5 y también le restamos 1. Entonces esto nos va a quedar igual a f' igual a menos 5x a la menos 5 menos 1 nos da menos 6. Menos 5x a la menos 6. Esta es la regla de derivación para cuando tenemos una función potencial. X elevado a una potencia de cualquiera, que puede ser positiva, negativa, fracción, decimal, etc. Un caso particular es cuando nuestra función f de x es igual a x. En realidad, esta x no tiene exponente porque es redundante, pero su exponente es 1. Entonces, si la queremos derivar, tenemos que f' de x va a ser igual a este 1, que es su exponente, que baja aquí multiplicando y nos queda 1 por x elevado a la 1 menos 1, porque al exponente le debo restar 1. Entonces, si lo resolvemos, nos queda que la derivada va a ser igual. 1 por x es x y 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado a la 0, a la potencia 0, es 1. Entonces f' de x es igual a 1. Resumimos. Cuando tenemos que nuestra función f de x es igual a x, entonces su derivada es 1. La derivada de x es 1. Lo podemos resumir de esa forma. Es un caso particular de la función potencial. Si bien sigue todas las reglas de la función de la derivación de la función potencial, por ahí se nos complica un poco pensarlo y está bueno aprenderlo directamente, que la derivada de x es 1, como si fuera una regla más de derivación. Entonces, si queremos una regla de derivación en palabras para la derivada de una función potencial, podemos decir que para derivar una función potencial, primero bajo el exponente multiplicando y al exponente que tenía le resto 1. Bueno, vamos con algunos ejemplos. No quiero ser redundante, pero muchas veces necesitamos más ejemplos para poder entender un tema. Algunas personas necesitan menos explicación y otros necesitan más explicaciones. Entonces, hacemos algunos ejemplos más que mal no nos van a venir. Si tenemos que nuestra función y es igual a x al cubo, entonces nuestra derivada y' va a ser igual a el 3, que es el exponente, baja multiplicando, por x a la 3 menos 1 es 2. Entonces lo podemos hacer directamente, 3x al cuadrado. Si nuestra función es y igual a x elevado a la 37, y' va a ser igual a el 37, que está como exponente, baja multiplicando, nos queda por x a la 37 menos 1 nos da 36, entonces nos queda x elevado a la 36. También podemos tener exponentes fraccionarios y lo resolvemos de la misma forma que cuando tenemos exponentes enteros. La única diferencia es que lo más probable es que la potencia del resultado o el exponente del resultado también nos quede fraccionario. Entonces, si nuestra función es y igual a x elevado a la 3 cuartos, y' nos va a quedar el 3 cuartos, que está como potencia, baja multiplicando y nos queda 3 cuartos x elevado a la 3 cuartos menos 1,
que esto nos da como resultado menos un cuarto. Verifíquenlo, si no les sale aún hacerlo mentalmente, háganlo con la calculadora. 3 cuartos menos 1 nos da menos un cuarto, y ese es el exponente que corresponde a la derivada. Si nuestra función es y igual a x elevado a la menos 6, nuestra derivada y' va a ser igual a el menos 6, que está como exponente, baja multiplicando por x a la menos 6 menos 1 nos da menos 7. No hace falta que hagamos todo el proceso de escribir el exponente menos 1 y luego resolverlo. Si nos sale hacerlo mentalmente, podemos hacerlo directamente. Y si no, lo podemos hacer con la calculadora o hacer todo el procedimiento. Si nuestra función y es igual a x elevado a la menos 5 medios, y' es igual a este exponente, que es menos 5 medios, baja multiplicando menos 5 medios por x a la menos 5 medios menos 1, que esto nos da como resultado menos 7 medios. Y el resultado de esta derivada es menos 5 medios x elevado a la menos 7 medios. También podemos tener letras en el exponente. Por ejemplo, y es igual a x elevado a la b. Y aquí lo que hacemos es, el exponente lo bajamos multiplicando. Y nos queda que y' es igual a b por x. Y como no podemos restarle 1 a b, directamente dejamos expresado elevado a la b menos 1. Y así con cualquier letra. Por ejemplo, aquí que teníamos x elevado a la n, la derivada fue bajo el exponente multiplicando y el exponente original que tenía le restó 1. Y nos quedó n por x elevado a la n menos 1. En este caso es lo mismo, pero con b. Y aquí ya se puede complicar un poquito más. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces? Se pueden derivar mediante reglas de derivación, si las aprendemos de memoria, pero no estoy muy de acuerdo con que aprendamos las cosas de memoria. En realidad, a veces es inevitable, pero tratemos de aprender de memoria lo menos que podamos y de razonar la mayor cantidad de cosas posibles, porque así no nos vamos a olvidar tan fácilmente. Recordemos que una raíz es un exponente fraccionario. Por ejemplo, si yo tengo que mi función y es igual a la raíz cúbica de x a la quinta, esto es lo mismo que decir x a la 5 tercios. Porque recordemos que cuando tenemos una raíz y una potencia, el exponente de la x adentro de la raíz pasa como numerador de la fracción, o arriba en la parte de arriba de la fracción, y el índice de la raíz pasa como denominador de la fracción, aquí, ¿sí? Y si lo queremos escribir en una forma más criolla, que muchas veces no les gusta a los profesores, pero es más fácil de recordar, el exponente es el que va arriba, porque es el que me eleva la x, a la quinta en este caso, y el índice de la raíz es el que va abajo. Por arriba y por abajo me refiero a arriba, aquí en la parte de arriba de la fracción, que se llama numerador, y abajo me refiero a la parte de abajo, que se llama denominador. Por lo tanto, si tenemos que y es igual a la raíz quinta de x al cuadrado, a esto lo podemos transformar en una x con exponente fraccionario y eliminar la raíz. El 2 queda como numerador del exponente y el 5 queda como denominador del exponente. Cuando tenemos y igual a la raíz cúbica de x y x no tiene ningún exponente, recordemos que cuando una variable no tiene un exponente es porque está elevado a la 1, a la potencia 1, y no se escribe porque sería redundante. Pero si queremos lo podemos escribir para evitar confusiones y nos quedaría x elevado a, recordemos que el exponente es el que va arriba y el índice de la raíz es el que va abajo. Entonces la raíz cúbica de x se puede transformar en x elevado a la 1/3. Por lo tanto, si tenemos la raíz cuadrada de x, que es el caso de nuestro ejercicio, acá tampoco tenemos índice de la raíz, pero recordemos que es 2. Y el exponente de la x, como no tiene, es 1.
Entonces esto nos quedaría igual a x a la 1 medio. Por lo tanto, lo primero que nos conviene hacer aquí, antes de derivar, es transformar esta función sacando la raíz y transformándolo en exponente fraccionario. Y nos quedaría, en vez de la raíz cuadrada de x, x elevado a la 1 medio. Y ahora sí podemos derivar fácilmente como si fuera una función potencial. Y prima es igual a el 1 medio, este que está como exponente, baja aquí multiplicando. Nos queda 1 medio por x, y si hacemos con la calculadora 1 medio menos 1, nos da menos 1 medio. Y así nos resulta más fácil derivar una función con una raíz y no nos tenemos que aprender de memoria otro procedimiento. Lo hacemos razonando y aplicando las propiedades matemáticas que conocemos. Entonces podemos anotar este tip que cuando tenemos raíces, nos conviene primero acomodarlas a esas raíces en forma de exponente fraccionario y luego derivar. A los que son mis alumnos y ya me conocen saben que a mí me encanta hacer cartelitos con los tips más importantes que luego son útiles para leerlos un rato o unas horas antes del examen para recordar las cosas que por ahí nos olvidamos y nos pueden ayudar a resolver más fácil un ejercicio. Yo les recomiendo que estos cartelitos, que a mí me gusta hacerlos en nubecitas porque no soy muy buena dibujando, los pinten con un color, con un resaltador flúor, o los escriban con alguna lapicera de color y que los lean antes de hacer los ejercicios y antes de hacer el examen. Es simplemente un consejo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos más de funciones potenciales pero expresadas en formas de raíces, ¿sí? Lo primero, como dijimos, que me conviene es acomodar la raíz en vez de raíz en forma de exponente fraccionario. Esto nos quedaría igual a x a la 2 tercios. Si derivamos, nos quedaría que y' es igual a el 2 tercios baja multiplicando por x elevado a la 2 tercios menos 1, que es igual a menos 1 tercio, y este es el exponente que nos quedaría. Bien, aquí también nos conviene primero acomodar la función con forma de exponente fraccionario. Aquí tenemos un 1 como exponente, entonces nos quedaría 1 tercio, porque el 3 es el que pasa como denominador del exponente. Entonces, ahora, para derivar, tenemos que y' es igual a 1 tercio, que es el exponente, baja multiplicando por x elevado a la 1 tercio menos 1, que es menos 2 tercios. Y vamos con un ejemplo más, que también nos conviene acomodarlo y decir que esto es igual a x elevado a la 3 quintos. Y recién ahora derivar. Notemos que cuando estamos acomodando la función, simplemente la estamos escribiendo de una forma diferente, pero que sigue valiendo lo mismo. La raíz quinta de x al cubo es exactamente lo mismo que decir x a la 3 quintos. Aún no hemos derivado. Recién ahora vamos a derivar cuando aplicamos el procedimiento de decir el exponente baja como está multiplicando y nos queda 3 quintos, x elevado a la 3 quintos menos 1 nos da como resultado menos 2 quintos. Y esta es la derivada. Bien, vamos ahora a ver una propiedad de la derivada, que es que cuando tenemos que derivar una constante por una función, la derivada de esto es igual a la constante por la derivada de la función. Vamos a ver qué es lo que esto significa. Que cuando tenemos una constante, que la llamaremos k, para ponerle un nombre, por una función cualquiera, y tenemos que derivar esto, la derivada nos queda igual a la constante, que queda como está, por la derivada de la función. Y a la función sí la derivamos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, en esta función y es igual a 8x al cuadrado, el 8 es nuestra constante y x al cuadrado es nuestra función que vamos a derivar. Entonces la derivada de esto nos quedaría y' igual a la constante, que queda como está, el 8 queda como está,
por la derivada de x al cuadrado, que este 2, que está como exponente, baja multiplicando elevado a la x, y 2 menos 1 es 1. Entonces, si lo queremos resolver y acomodarlo matemáticamente como corresponde, nos quedaría 8 por 2 igual a 16, y x a la 1 es igual a x. Y este es el resultado de nuestra derivada. Vamos con otro ejemplo. Nuestra función es 1/2 x a la quinta, por lo tanto, nuestra derivada y prima va a ser igual a, la constante queda como está, 1/2 queda como está, por el exponente de la función que baja multiplicando, x a la 5 menos 1 es 4. Y si lo queremos acomodar matemáticamente como corresponde, esto nos quedaría y prima es igual a 1/2 por 5, nos queda 5 medios, x a la cuarta. Vamos con otro ejemplo. Nuestra función y es igual a menos 2x a la cuarta, entonces nuestra y prima, es decir, nuestra derivada será y prima es igual a la constante menos 2, en este caso queda como está, por la derivada de x a la cuarta. El 4, que está como exponente, baja multiplicando por 4x, y ahora al exponente que tiene la función le resto 1. 4 menos 1 es 3. Y si queremos acomodarlo matemáticamente, nos queda que y' es igual a menos 2 por 4, menos 8x al cubo. Vamos con un ejemplo más, y nuestra función y es igual a menos 1/2 x a la cuarta. Entonces nuestra función derivada y prima será y prima es igual a, esta es la constante, menos 1/2, que queda como está, por la derivada de nuestra función, que es x a la cuarta, y el exponente 4 baja multiplicando por 4x a la, y al exponente le resto 1, que me queda 4 menos 1 igual a 3. Y puedo acomodar esto matemáticamente como corresponde, y nos queda, si multiplicamos menos 1/2 por 4, que podemos simplificar este 4 con este 2, y aquí nos quedaría un 2, entonces menos 1 por 2, menos 2, y en el denominador nos quedaría un 1, por lo tanto nos queda menos 2x al cubo. Bueno, espero que vayan entendiendo. Esto es una propiedad con la que nos podemos encontrar en las funciones a derivar y tenemos que saberla, ¿sí? La derivada de una constante por una función, ¿sí?, es igual a la constante, que queda como está, por la derivada de la función. La constante la dejo como está y lo que derivo es la función. Y la constante me queda multiplicando por la derivada de la función. Veremos qué pasa cuando tenemos sumas o restas de funciones. La regla es, la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de dichas funciones. Veamos cómo lo expresamos en una regla general. Bien, si nuestra función y es igual a f de x más g de x menos h de x, consideramos que f, g y h son funciones cualquiera, ¿sí?, que están sumando o restándose, la derivada de esta función y es igual a la derivada de f de x más, porque aquí está sumando, la derivada de g de x menos, porque aquí está restando, la derivada de h de x. Bien, y esta sería la regla general si la queremos expresar en una forma general sin números, ¿sí? Vamos ahora con algunos ejemplos en funciones numéricas. Vamos con el primer ejemplo. Esta sería una función que le podemos llamar f, esta sería otra función que le podemos llamar g, y esta sería otra función que le podemos llamar h. Entonces, tenemos que la derivada de esta función, que la vamos a llamar y', es igual a la derivada de x al cubo, que nos quedaría 3x al cuadrado, más, porque aquí tenemos un más, la derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta, menos, porque aquí tenemos un menos, la derivada de x al cuadrado, que nos quedaría menos 2x a la 1 o menos 2x. Y este es el resultado de la derivada de nuestra suma o resta de funciones. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que nuestra función es y igual a 3x a la quinta menos 2x a la sexta. Entonces la derivada y' será
esta es nuestra función f y esta será nuestra otra función que la llamaremos g. Y acá tenemos una constante por una función, entonces tenemos que la constante queda como está por la derivada de la función, que es x a la quinta. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Menos, porque aquí tenemos un menos 2, que la constante queda como está, por la derivada de x a la sexta, que es 6x a la quinta. Si queremos, lo podemos acomodar matemáticamente y nos quedaría que 3 por 5 es 15x a la cuarta, que queda como está, menos 2 por 6, que es 12x a la quinta. Y este es el resultado de nuestra derivada. Vamos con un ejemplo más, donde nuestra función es y igual a 1 medio x a la cuarta menos 5x elevado a la 2 tercios menos 1 quinto x a la 5. Aquí tenemos una función, aquí tenemos otra función y acá tenemos otra función. Entonces nuestra función derivada y prima será, acá tenemos una constante por una función, entonces la constante, que es 1 medio, queda como está y derivamos x a la cuarta, que nos queda, el exponente bajo multiplicando, nos queda 4 por x y el exponente le restamos 1, 4 menos 1, 3. Menos, porque aquí tenemos un menos, la constante que es 5 queda como está, por la derivada de x a la 2 tercios. 2 tercios baja multiplicando por x elevado a la 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio, que es menos 1 tercio. Menos, porque aquí tenemos un menos, 1 quinto, que es constante, queda como está, por la derivada de la función, que es x a la 5. Y nos queda 5x a la cuarta. Y podemos acomodar, ordenar esto matemáticamente, y nos quedaría, aquí, en este término, multiplicamos 1 medio por 4 y podemos simplificar este 4 con este 2, y aquí nos queda un 1 y aquí nos queda un 2. Entonces nos va a quedar que y' es igual a 1 por 2, 2, y aquí en el denominador no nos queda nada, x al cubo, menos 5 por 2, 10 tercios, x a la menos 1 tercio, menos, y aquí podemos simplificar este 5 con este 5 y nos queda 1 por 1, 1, no hace falta que lo pongamos, x a la cuarta. Y este es el resultado de la derivada de esta función. Bueno, vamos con algunas reglas de derivación más. A estas funciones que vamos a derivar ahora las vamos a llamar derivadas inmediatas, por llamarlas de alguna forma, porque siempre son iguales. Cuando tenemos que nuestra función y es igual al seno de x, su derivada y' es igual al coseno de x. Siempre la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Y cuando nuestra función es igual al coseno de x, su derivada es igual al menos seno de x. Entonces, si nuestra función es el coseno de x, su derivada es el menos seno de x. Y ojo aquí, porque aquí el seno es negativo. Cuando nuestra función es igual al logaritmo natural y es igual al logaritmo natural de x, su derivada y' es 1 sobre x. Siempre es así, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y cuando tenemos una función exponencial de la forma e a la x, su derivada y' queda como está, es e a la x. Sí, queda como está, la derivada de e a la x es e a la x. Esto es fácil. Bien, veamos ahora qué sucede cuando tenemos un producto de funciones, es decir, dos funciones multiplicándose entre sí. La regla de derivación es, si nuestra función y es igual al producto o a la multiplicación de una función f por otra función g, y', es decir, su derivada va a ser f' por g más f por g'. ¿Qué quiere decir? La primera derivada por la segunda función sin derivar, como está, la copiamos como está, más, y en el producto siempre es más, la primera función como está por la segunda función derivada. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo real y lo vamos a entender mejor, no se asusten.
Bueno, vamos con el primer ejemplo. Nuestra función y es igual a x al cubo por el seno de x. Entonces, para poder aplicar la fórmula, podemos decir que esta es nuestra función f y esta es nuestra función g. Entonces, para derivar, nos quedaría que y' es igual a la derivada de la primera, es decir, f derivada, 3x al cuadrado, por g como está, por la segunda función como está, por el seno de x. Más, porque en el producto siempre es más, la primera función como está, que en este caso es f, que es x al cubo, por la derivada de la segunda función, que es el seno de x, y su derivada es el coseno de x. ¿Se entiende? Derivo la primera función y la segunda la dejo como está. Más, ahora dejo la primera función como está y la que derivo es la otra función, la que no había derivado antes. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que y es igual a e a la x por x a la quinta. Entonces, si derivamos, tenemos que y' es igual a. Si queremos, podemos llamar e a la x nuestra función f y x a la quinta nuestra función g. Y tenemos que la primera función derivada, es decir, la derivada de e a la x, que es e a la x, queda como está, por la segunda función como está, que es x a la 5, más, porque en el producto siempre es más, la primera función como está, que es e a la x, por la derivada de la segunda función, que es x a la quinta, y su derivada es 5x a la cuarta. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que nuestra función y es igual al seno de x por el coseno de x. Vamos a llamar a esta primera función f y a esta segunda función g. Entonces, su derivada será y' igual a la derivada de la primera, es decir, la derivada del seno, que es el coseno de x, por la segunda función como está, que es coseno de x, más, porque es producto, la derivada de la primera función como está, que es seno de x, por la derivada de la segunda función, que es el coseno de x, y su derivada es el menos seno de x. Bien, podemos dejarlo así, o si nos piden que lo acomodemos matemáticamente como corresponde, podemos hacerlo de la siguiente forma. Y nos quedaría que y' es igual a coseno de x por coseno de x es igual al coseno de x elevado al cuadrado. Y aquí tenemos más por menos, este más por este menos, nos queda menos por la regla de los signos, y seno por seno, seno al cuadrado. Seno de x, todo elevado al cuadrado. Otra forma en que pueden ver acomodada esta función es y' es igual al coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Porque cuando toda la función coseno está elevada al cuadrado, es lo mismo que al cuadrado lo pongamos aquí, encima del coseno, ¿sí? Y esto abarca a toda la función. Y lo mismo pasa con el seno, con la tangente, bueno, con cualquier función trigonométrica, inclusive también se puede aplicar a los logaritmos. El seno de x, toda la función seno de x elevada al cuadrado, también la podemos expresar como seno al cuadrado de x. Pero no es lo mismo decir coseno de x al cuadrado. Ojo con eso. Esto no es lo mismo que esto. Ni esto que tenemos aquí, seno cuadrado de x, es lo mismo que seno de x al cuadrado. Porque aquí lo único que está elevado al cuadrado es la x. Y aquí lo que está elevado al cuadrado es toda la función seno de x. Ojo con eso. Vamos con otro ejemplo de derivación de producto de funciones. A esta función la vamos a llamar f, x a la quinta va a ser nuestra f, y el logaritmo natural de x va a ser nuestra g. Vamos a proceder a derivar esto, y si respetamos la regla de derivación, nos quedaría que y' es igual a la primera función derivada, x a la quinta derivada, 5x a la cuarta, por la segunda función como está, que es el logaritmo natural de x. Más, porque es un producto, la primera función como está, que es x a la quinta,
por la derivada de la segunda función, que es el logaritmo natural de x, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Si queremos acomodar esto matemáticamente, podemos hacerlo de la siguiente forma. En el primer término no hay mucho por resolver, podemos dejarlo como está, 5x a la cuarta por el logaritmo natural de x. Más, y aquí podríamos simplificar si queremos este 5 con esta x, y si resolvemos nos quedaría x a la cuarta por 1 igual a x a la cuarta. Y este es el resultado de nuestra derivada. Bueno, ahora vamos a ver la regla de derivación para cuando tenemos una división de funciones. Es decir, nuestra función y es igual a una función f dividido otra función g. Entonces, su derivada va a ser, es muy similar a la regla del producto, pero tiene algunas diferencias. Su derivada y' va a ser igual a la primera función f derivada por la segunda función g como está. Como es división, ahora va a ser menos la primera función como está por la derivada de la segunda. Todo eso dividido la segunda función elevada al cuadrado, sin derivar. Es decir, la primera función derivada por la segunda como está, menos porque es división. La primera función como está por la segunda función derivada, todo eso dividido la segunda función como está elevada al cuadrado. Vamos a verlo con ejemplos que lo vamos a entender mejor. No entren en pánico todavía. Vamos con un ejemplo. Nuestra función es y igual a x al cubo dividido seno de x. Vamos a llamar a nuestra función x al cubo como f y a nuestra función seno de x como g. Y aplicamos la regla de derivación para la división de funciones. Si derivamos, nuestra función derivada y' va a ser igual a la derivada de la primera función, que es x al cubo, y nos va a quedar 3x al cuadrado por la segunda función como está, seno de x, menos, porque es división y en la división va un menos, la primera función que es f, x al cubo, como está, por la derivada de la segunda función, nuestra g, que es seno de x derivada, y la derivada del seno es el coseno de x. Y no nos olvidemos que todo esto va dividido la segunda función, es decir, nuestra g elevada al cuadrado. Seno de x, todo al cuadrado. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos nuestra función y, que es seno de x sobre cosenos de x. Al seno lo vamos a llamar f y el coseno lo vamos a llamar g. Entonces, si derivamos, nuestra derivada y' nos va a quedar la primera función derivada, la derivada del seno, que es el coseno de x, por la segunda función como está, que es coseno de x. Menos, porque es división, recordemos que aquí va un menos, la primera función como está, seno de x, por la derivada de la segunda función, que es el coseno de x, y su derivada es menos seno de x. Todo esto dividido la segunda función, que es g, nuestro coseno de x, todo elevado al cuadrado. Si queremos podemos acomodarlo como hicimos antes y nos queda que coseno por coseno al cuadrado de x, menos por menos más, entonces aquí nos queda un más, seno por seno al cuadrado de x, todo sobre, y tener coseno de x al cuadrado, dijimos que es lo mismo que tener coseno cuadrado de x. Vamos con otro ejemplo y tenemos que nuestra función y es igual al logaritmo natural de x sobre x a la quinta. Entonces, vamos a llamar al logaritmo nuestra función f y a x a la quinta nuestra función g. Si derivamos, tenemos que nuestra y' es igual a la primera función derivada, que es nuestro logaritmo natural de x, y es 1 sobre x, por la segunda función como está, que es x a la quinta, menos, porque recordemos que en la división va un menos, la primera función como está, por la derivada de la segunda función,
que es x a la quinta, y su derivada es 5x a la cuarta. Todo esto dividido la segunda función elevada al cuadrado. Y si queremos, podemos acomodar esto y nos queda que podemos simplificar este 5 con esta x y nos queda x a la cuarta. Entonces, en el primer término nos va a quedar 1 por x a la cuarta, que es x a la cuarta, menos. En este segundo término mucho no podemos acomodar, entonces lo vamos a dejar así, logaritmo natural de x por 5x a la cuarta, todo dividido x a la quinta y eso elevado al cuadrado. Y recordemos que potencia de potencia se multiplican los exponentes. 5 por 2, 10, entonces nos quedaría todo dividido x a la 10. Y estas serían las reglas de derivación que vamos a ver en este video. En el próximo video veremos cuándo tenemos que aplicar la regla de la cadena. Eso se utiliza cuando tenemos composición de funciones, es decir, una función dentro de otra función. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida. Pueden dejarla en los comentarios o enviarme un mensaje privado, no hay ningún problema. Recuerden que yo soy estudiante igual que ustedes y mi intención es ayudarlos, porque muchas veces no entendemos lo que se dicta en clases y no sabemos de dónde sacar material o de dónde estudiar muchos temas. Personalmente, como estudiante, me ha pasado y por eso lo hago. Es mi hobby enseñar, lo hago con gusto y si hay algún error o algo que yo pueda aprender, se los agradecería que me lo dijeran. Muchas gracias.